Bloque número 2. Jesucristo. Doctrina número 9. Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito y primogénito del Padre. A continuación vamos a examinar una serie de textos bíblicos que van a demostrar la sólida base bíblica de esta importantísima doctrina que cree y enseña la Congregación Cristiana Teócrata. Comencemos examinando, por lo tanto, los textos bíblicos que demuestran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Comenzaremos leyendo Mateo capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente: Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Aquí claramente Dios Padre declara desde los cielos, mediante su voz, que Jesús es su Hijo. Ahora leamos Marcos capítulo 1, versículo 11. Ahí leemos: Y de los cielos salió una voz: Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. Relatando el mismo suceso, aquí Jehová Dios, como Padre que es, declara desde los cielos, mediante su voz, que Jesús es su Hijo, el amado. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora examinemos Lucas capítulo 1, versículo 35. Ahí leemos: En respuesta el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Aquí el ángel, cuando le dice a María que va a engendrar al Hijo de Dios, a Jesucristo, lo hará mediante el Espíritu Santo, el cual, como poder de Dios que es, la va a proteger para que su Hijo sea santo, libre de pecado, sea un ser humano perfecto. Y dice que será llamado Hijo de Dios. Así que este texto también demuestra inequívocamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora leamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 36 al 38. En Juan capítulo 10, versículo 36 al 38 leemos lo siguiente: ¿Me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al mundo, blasfemas, porque dije soy Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aun cuando no me crean a mí, crean las obras, a fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. En estos versículos hemos leído que Jesús mismo de su propia boca confiesa ser Hijo de Dios. Sus enemigos lo acusaron injustamente de blasfemia, lo cual no era cierto, porque Jesús decía lo correcto cuando él se declaraba como Hijo de Dios. Y de hecho, era tanta su humildad que decía: si no quieren, no me crean, pero al menos crean mis obras, porque son las obras de mi Padre. Por lo tanto, sus obras milagrosas, que fueron muy abundantes durante los 3 años y medio que duró su ministerio, demostraron inequívocamente que el poder que él tenía procedía de Dios, su Padre, porque Jesús, como dice en el versículo 36, es Hijo de Dios. Por último, leamos Primera de Juan capítulo 4, versículo 15. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 15, leemos lo siguiente: Cualquiera que haga la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en unión con el tal y él en unión con Dios. De esta manera vemos que no solamente los santos evangelios declaran inequívocamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que además debemos de reconocerlo en esa condición para que Dios permanezca con nosotros y nos apruebe. Si queremos tener el favor y la bendición de Dios, tenemos que confesar a Jesucristo como lo que realmente es, como el Hijo de Dios,
como bien lo declara Primera de Juan capítulo 4 versículo 15 que hemos leído. Por lo tanto, se demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios de acuerdo a todos estos textos bíblicos ya leídos. Ahora bien, examinemos estos versículos bíblicos que van a demostrar que Jesucristo es el Hijo unigénito. Él es el único Hijo que Dios tiene. Vamos a leerlo en Juan capítulo 1 versículo 14 y 18. Primeramente leamos en Juan capítulo 1 el versículo 14 que dice: de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. En este versículo se declara que Jesús es Hijo unigénito. Además se le llama la palabra. Sabemos que se refiere a Jesús porque dice: vino a ser carne y residió entre nosotros. ¿Quién escribe estas palabras? El apóstol Juan, el autor de este libro bíblico. Y él, que fue uno de los seguidores de Jesucristo, describe a Jesús como la palabra, como el Hijo unigénito. Por lo tanto, Jesús es Hijo unigénito, es decir, es el único Hijo que Dios tiene, un Hijo predilecto. Por supuesto, la Biblia llama a los ángeles, en otras partes de la Biblia, los llama también hijos de Dios. Sin embargo, aunque todos los ángeles son hijos de Dios, solo uno goza de primacía, de superioridad. De hecho, es el jefe de todos los ángeles, y ese es Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, es decir, es el único Hijo que Dios creó directamente. Ahora leamos el versículo 18 de este mismo capítulo 1 de Juan, donde dice: a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Aquí el apóstol Juan, por inspiración divina, dice claramente que el Dios unigénito explica y enseña que a su Padre, a Dios Padre, ningún hombre lo ha visto jamás. Y eso es totalmente cierto. Toda la Sagrada Escritura sí da testimonio de ello. Ni siquiera el propio Moisés, que contempló parte de la gloria de Dios cuando él subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos y la ley, ni siquiera él pudo ver el rostro de Dios, sino que de manera muy excepcional y por ser un hombre santo, Dios le permitió ver parte de su espalda, es decir, parte de la parte trasera de Dios. Y además tuvo que hacerlo protegiéndose detrás de una gran roca, según lo relata el libro de Éxodo. Por lo tanto, ni siquiera Moisés pudo contemplar el rostro de Dios, porque Dios le dijo: ningún hombre puede verme y sin embargo seguir viviendo. La gloria de Dios es tan impresionante que el ser humano se desintegraría tan solo por ver una imagen de su gloria. Por esa razón, como dice aquí el versículo 18 de Primera de Juan, del Evangelio de Juan, en su capítulo 1, que a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Y eso lo atestigua, ¿quién? El Dios unigénito, es decir, Jesucristo. Jesucristo, por lo tanto, no solamente es Hijo de Dios, sino que también es un Dios. Por esa razón, durante los siglos de la gran apostasía, algunos que no eran leales a la palabra de Dios enseñaron falsamente que el Hijo era igual al Padre, basándose en textos bíblicos como este, donde efectivamente a Jesús se le describe como un Dios. Y es que esa es una verdad bíblica claramente establecida. Jesús tiene carácter divino. Él es, de hecho, un Dios. Y eso no es de extrañar, porque incluso la Biblia a los ángeles también se les llama dioses. Por lo tanto, a Jesús se le llama Dios unigénito. Pero la expresión es muy clara, es Dios unigénito. ¿Y qué significa unigénito? Que es el único hijo, el único engendrado. Viene uni, de uno solo, y génito, de engendrado, de aquel que ha sido creado. Por lo tanto, está clarísimo que Jesús no es Dios todopoderoso, porque él
ha sido efectivamente un ser creado, es de hecho el único que Dios ha creado directamente. Esa es la verdad bíblica, no hay otra. Es decir, a Jesucristo se le describe como un Dios unigénito, porque Jesucristo ha sido el único, como unigénito que es, que Dios ha creado directamente con sus propias manos. Y luego otras partes de la Biblia declaran que Jesús fue usado como un instrumento de la creación, como un medio por el cual Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo cumplió un papel fundamental en la creación y por esa razón Él es el Hijo unigénito, porque Dios no ha creado absolutamente nada que sea de manera directa, excepto su Hijo Jesús. Todo lo que Él ha creado ha sido a través de su Hijo Jesús. Por lo tanto, la enseñanza bíblica establece que el Padre creó al Hijo directamente, no usó a ningún intermediario, lo formó de su propio poder, y luego ya una vez que creó a Jesús, a través de Él creó el resto de las cosas. Esa es la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Jesús es el unigénito. Ahora leamos lo que dice en este Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. En Juan 3:16 leemos lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Aquí al Hijo de Dios se le llama también unigénito, Hijo unigénito. Como vemos, se repite esta expresión en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, porque esta es una verdad bíblica profunda, pero claramente establecida. Jesús es Hijo de Dios, pero además es unigénito, el único que Dios ha creado directamente. Él tiene muchos hijos, que son los ángeles, se cuentan por millones según las Sagradas Escrituras, o también miríadas de miríadas, es una expresión que significa miles de miles, en realidad millones. Y todos los ángeles son considerados como hijos de Dios. Pero sin embargo todos ellos, al igual que nosotros, que los planetas, que las estrellas, las galaxias y todo lo que existe en el universo, todo ha sido creado a través del Hijo unigénito, de Jesucristo. Jesucristo actuó como un canalizador de esa energía infinita que procede del Padre para poder participar en la dirección de las obras creativas. Es decir, Jesucristo participó aportando ideas, aportando ingenio, aportando creatividad. Eso fue lo que a Dios le complazco cuando decidió usarlo como el único instrumento para crear todas las cosas. Por lo tanto, la Biblia es muy justa cuando dice que Jesús es el Hijo unigénito. Es el único que Dios ha creado a través de su propio cuerpo y es el primero de toda la creación. Dios, la primera obra creativa fue su Hijo Jesucristo. Por eso es el unigénito. Y ahora leamos el versículo 18. El que ejerce fe en Él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aquí ya más claro imposible. La expresión que usa Juan 3:18 es que Jesús es Hijo unigénito de Dios, para que no quepa ninguna duda. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, según Juan 3:18. Por lo tanto, Dios lo crea a Él directamente. Y esto es una verdad bíblica profunda. Esta es una verdad bíblica claramente establecida. Cuando Jehová el Todopoderoso decide comenzar sus obras creativas, no crea un objeto inanimado. Lo que Él crea es un ser viviente, un espíritu a su imagen y semejanza. Jesús nuestro Señor lo crea y de hecho pasa con Él una cantidad indeterminada de tiempo que es presumiblemente muy extensa y muy larga, lo cual da como resultado esa íntima relación de padre a hijo. Es decir, Dios no creó a Jesús como un simple experimento de laboratorio para crear una vida autónoma y que no tenga contacto con su creador, sino que Él lo creó con la capacidad de ser un ser inteligente, con emociones, con sentimientos,
capaz de tener una relación con su creador. Y eso, en términos humanos, es la relación de un padre con un hijo. Así que Dios engendra su propio hijo, lo llega a crear y en esa condición Jesús se convierte en su unigénito. Y además, con el carácter divino que Jesús tiene, se convierte en un instrumento posible para crear todas las cosas, y por eso es que el poder de Dios puede emanar de la persona de Dios y fluir exclusivamente a través de Jesús para crear todas las cosas. Era tan estrecha la relación de padre a hijo que Dios tomó la decisión soberana, libre e independiente de decidir crear todas las cosas solo a través de su hijo. Dios nunca quiso crear nada que no fuera exclusivamente a través de su hijo. De tal manera que, por esa razón, la Biblia establece que con plena autoridad Dios Padre le ha entregado la sujeción de todas las cosas a su Hijo Jesús, porque ya eso viene desde los tiempos más antiguos de la creación. Ahora leamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. Leamos en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 9, que dice así: Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros consiguiéramos la vida mediante él. Por lo tanto, aquí deja también muy claro que Dios, en su inmenso amor por nosotros, envía a su Hijo unigénito. Vemos que aquí lo llama su Hijo unigénito, por lo tanto es el Hijo de Dios, le pertenece a Él. La enseñanza bíblica está muy clara, Jesús es el unigénito. Por esa razón nosotros somos una creación que viene a través de Jesucristo. Y por eso es que Jesucristo es el mediador, es el redentor, es el salvador nuestro, porque en realidad Él con toda justicia se convierte en nuestro verdadero Adán, en nuestro verdadero antepasado. Jesús ocupa el lugar de Adán, del primer ser humano que existió, pero debido a su pecado y rebelión, murió, nos heredó la maldición del pecado y la muerte, y Jesús vino a la tierra para reemplazar ese puesto fatal que desempeñó Adán, para ocuparlo el propio Jesús y transmitirnos vida eterna, para que consiguiéramos la vida mediante él, como dice 1 de Juan 4:9 que acabamos de leer. Por lo tanto, Jesús es el Hijo unigénito. Esta palabra es muy fundamental como doctrina bíblica, porque evidencia una profunda verdad histórica, que Jesús es el único medio por el cual Dios ha creado todas las cosas, y por esa razón todos procedemos de Jesús. Él es el instrumento de la creación. Y Jesús es el único que Dios creó directamente. Dios no ha creado absolutamente nada que no sea a través de su Hijo Jesús. Por lo tanto, Jesús se convierte en el único que Dios ha creado, el unigénito. Y por último, examinaremos a continuación las siguientes citas bíblicas que demuestran que Jesucristo es el primogénito del Padre, es decir, es lo primero que Dios ha creado. Ya hemos visto que es el unigénito, es el único que Dios ha creado directamente, pero además es el primogénito, es lo primero que Dios tuvo. Así lo vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 29. En Romanos 8, 29 leemos: Porque a los que dio su primer reconocimiento, también los predeterminó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, nosotros los cristianos ungidos sabemos que nuestro hermano mayor, que es Jesús, Él es el primogénito, porque Dios lo ha creado como el primero de sus obras creativas. Pero además, Él es el primogénito entre todos los ungidos porque Él es el que ocupa el primer puesto en la resurrección. Jesús está vivo como espíritu inmortal e incorruptible desde hace ya casi 2000 años atrás.
todos los santos que han ido muriendo a lo largo de los siglos y han resucitado en esta época de la historia presente, en la parusía de Cristo, todos han ido ocupando sus puestos gloriosos en los cielos una vez que han muerto y han ido resucitando, pero han ocupado un puesto en los cielos a través de la resurrección después de que Jesús lo ocupó en primer lugar. Por eso Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos. Pero luego vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que además Jesús no solamente es primogénito entre los ungidos, sino que Él es el primogénito de toda la creación. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. De toda la creación. Es decir, Dios ha creado todas las cosas, pero lo primero que Dios hizo fue a su Hijo. Él es el primogénito. Sabemos que habla de Jesús porque así lo confirma el versículo 13, que habla del Hijo de su amor. Ese Hijo tan amado, como decían los evangelios en los textos que leímos al comienzo de este vídeo. Jesús es el Hijo amado, es el Hijo que más amaba Jehová el Padre, porque ha sido el primero que Dios creó y con quien ha pasado más tiempo que con nadie, y con quien además ha participado en más labores que con nadie, porque Jesús ha participado de la creación, a diferencia de otros espíritus que no han sido partícipes de ninguna obra creativa. Jesús es el único medio por el cual Dios ha creado todas las cosas. Y a Jesús aquí se le llama el primogénito de toda la creación. Esto demuestra que Jesús es lo primero que Dios ha creado. Es decir, cuando en los albores de los tiempos más antiguos de la historia, Dios, después de una eternidad en el que se encontraba solo, en mitad de una oscuridad infinita, decide llevar a cabo su primera obra creativa, toma esa decisión que es histórica. Según las Escrituras, Dios el Padre no tiene ni principio ni tiene fin, siempre ha existido. Así que ha pasado toda una eternidad solo. Pero hubo un momento en esa eternidad, que es cuando comienza el espacio y tiempo, y Él decide usar su infinito poder para crear. La obra creativa es ya de por sí una obra de amor, porque sin tener ningún tipo de obligación ni de necesidad, Dios, por su soberana voluntad, por su único y exclusivo deseo, Él decide crear algo. Y lo primero que crea no es algo inanimado, que no tiene vida, sino todo lo contrario, crea algo que tenga vida como Él la tiene. Y esa primera creación es Jesús. Nosotros aquí en la tierra lo conocemos como Jesús, pero en el cielo es el Hijo amado, el unigénito. También incluso en otras partes de la Biblia se le llama Miguel. Por lo tanto, Jesús es el primogénito de toda la creación, lo primero que Dios creó. Y además aquí se le llama la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesucristo es el ser más parecido que existe a Dios. De hecho, los seres humanos también somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios pone su huella como Padre creador que es en toda su creación. Toda su creación, incluido nosotros, tenemos una huella de nuestro Creador. Pero el que más parecido a Él era su Hijo. Lo creó a su imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Esta expresión es muy profunda porque aquí nos está hablando de Jehová, efectivamente, como Dios invisible, pero desde la perspectiva del ámbito espiritual.
porque Jehová reside en el mundo espiritual, Jehová reside en esa región que es inaccesible para toda creación material, y dentro de esa invisibilidad al ojo humano, en esa región espiritual, Dios crea a su Hijo a su imagen. Es decir, Jesús es creado con unas características corpóreas de espíritu que son casi idénticas a las de su Padre. Y digo casi idénticas porque cuando Jesús fue creado no lo creó con inmortalidad. La inmortalidad a Jesús le viene cuando Él ya muere y resucita después de haber pasado por aquí, por la tierra. Le concede el Padre la inmortalidad, que es un don extraordinariamente glorioso, porque es un don absolutamente inmerecido para cualquier criatura. La inmortalidad es la imposibilidad de morir jamás. ¿Se da cuenta de lo que eso supone? Eso es mucho más que vida eterna, porque Adán y Eva tenían vida eterna, pero si desobedecían, morían. La inmortalidad significa que pase lo que pase, va a vivir eternamente. No hay absolutamente nada que pueda ponerle fin a esa vida. Eso es la inmortalidad. Y a Jesús se la concede. El Padre, ya después de que Jesús vino a la tierra, y después de haber sufrido por nosotros y dio su vida por nosotros, Jehová le entrega ese don glorioso. Por lo tanto, Jesús es el ser más parecido al Padre. Al día de hoy, incuestionablemente, incluso más que los ungidos, que ya están glorificados en los cielos, que también gozan de inmortalidad e incorrupción. Pero Jesús lo supera a todos ellos porque Jesús estuvo con su Padre desde el comienzo de todo, desde que comenzó el tiempo y el espacio. Jesús es ese punto luminoso que describen los científicos cuando, según ellos, comenzó la creación del universo a través del Big Bang, esa teoría que en términos muy pobres trata de describir aquel glorioso acontecimiento de la creación. Jesús es ese punto luminoso sobre el cual se va proyectando toda la energía del Padre que está detrás, que insufla su infinito poder a través de su Hijo para crear galaxias, estrellas, constelaciones y toda esa enorme cantidad de energía y de poder que va siendo canalizada a través de Jesús, y Jesús participa de alguna manera en darle cuerpo y forma a esas obras creativas, como un obrero maestro que es. Pero indudablemente la mente creativa e intelectual que diseña todo es el Padre. Solo que Jesús le pone algunos trazos. Y por supuesto la materia prima, el poder, la combustión que se usa, por decirlo de alguna manera, para crear toda la energía y la materia, viene del Padre. Pero Jesús es el canalizador. Ese es, digamos, la gran realidad de la obra creativa. Y el versículo 18 de Colosenses 1 dice también: Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero en todas las cosas. ¡Qué verdades tan profundas! Verdades que ni los científicos más charlatanes de nuestro tiempo jamás podrán entender, porque estas son verdades reveladas por el Espíritu Santo. Estas son verdades que vienen del Padre, directamente de la región que está más allá de los límites del universo. Es una verdad que viene del mundo espiritual, de esa región que ha existido desde siempre y donde mora Dios, donde por toda una eternidad Dios estuvo solo y hubo un momento, como dice aquí, que Él decidió crear algo. Ese algo no era realmente algo, era alguien, que era Jesús. Por eso se le llama el principio. Jesús marca el principio de todo. Con Jesucristo existiendo comienza el espacio, comienza el tiempo y comienza la obra creativa. Cada obra creativa a su tiempo y a su circunstancia y a su modo. Pero Jesús es el que marca ese principio. Por lo tanto, cuando Jesús comienza a existir, se puede afirmar que se interrumpe esa eternidad infinita en la cual Dios siempre estuvo solo y comienza a existir la historia.
la historia, el espacio y el tiempo y todo comienza a contarse desde Jesús. Jesús es lo que los científicos charlatanes hoy en día llaman el Big Bang. Jesús es el comienzo de esa gran explosión creativa, pero no es una explosión incontrolada como estos científicos charlatanes afirman, sino que es una explosión creativa absolutamente controlada, diseñada, bien pensada, con una mente del gran arquitecto que es Jehová, que es el hacedor de todas las cosas, pero se vale de su Hijo para dar cuerpo y forma a toda su obra creativa. Jesús es el principio, por lo tanto, de toda la creación, y además Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Bueno, es cierto, cuando Jesús estuvo en la tierra resucitó a varios que estaban muertos, entre ellos Lázaro de Betania, según lo narran los evangelios. Sin embargo, estas personas con el tiempo terminaron muriendo. Prueba de ello, no existe Lázaro entre nosotros hoy vivo. Pero Jesús, cuando resucitó hace 2000 años atrás, resucitó para no morir nunca jamás. Y por esa razón Jesús hoy sigue vivo en los cielos. Por esa razón Jesús es el primogénito de entre los muertos, porque si han habido otras resurrecciones, Jesús es el primero que, resucitando, no ha muerto ni morirá jamás. ¿Y esto por qué? Porque dice, para que llegara a ser el que es primero en todas las cosas. La voluntad de Dios inexorable es que Jesús tiene siempre que ser el primero en todo. Porque eso ya viene desde los comienzos de los tiempos. Démonos cuenta que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y por lo tanto Jesús tiene que ser el primero en todas las cosas. El primero en ser rey, el primero en ser el redentor, el primero en resucitar, el primero en dar su vida por nosotros. Nadie puede ocupar ese puesto que solo le corresponde a Él. Jesús es el primero en todas las cosas. Y por último vamos a examinar Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Jesucristo es el primogénito de los muertos, es el primero que ha resucitado. Lo vuelve a confirmar el libro de Apocalipsis, una visión que escribió el apóstol Juan y que se la dio el propio Jesucristo, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, Jesucristo se declara a sí mismo como el primogénito de los muertos porque es la pura verdad. De hecho, cuando Jesucristo glorificado le transmite las gloriosas visiones del Apocalipsis al apóstol Juan, a finales del primer siglo de nuestra era cristiana, Jesucristo seguía siendo, en ese momento, el único con inmortalidad e incorrupción que vive para siempre jamás en la región espiritual, después de haber muerto. Por eso Él es el primogénito de los muertos, es el primero que resucitó como inmortal, como incorruptible en la región espiritual. Ya según las Escrituras, en este tiempo de la historia, la parusía, que comenzó en 1914 de nuestra era, desde ese tiempo han resucitado miles de santos que murieron en siglos pasados, y también, según las Escrituras, reciben inmortalidad e incorruptibilidad. Por eso es que Jesús es el primogénito de los muertos, pero no es el unigénito de los muertos. Esto es muy importante a subrayar, no es el único que resucita de los muertos, es el primogénito. Ahora, esto demuestra que Jesús, como leímos en Colosenses anteriormente, Jesús no es solamente el único que Dios ha creado, sino también es el primero que Dios ha creado. Ahora leamos por último Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Este versículo demuestra que además Jesús es el Amén. Cuando uno de hecho dice, le ora a Jehová y le ruega en oración, en una petición, en una plegaria, uno termina diciéndole: te lo expresamos, bendito Padre Jehová, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando afirmamos el amén, que significa literalmente que así sea,
esa expresión también está ligada inexorablemente con Jesucristo. Por lo tanto, cuando decimos amén, es como que estuviéramos diciéndole muy verdaderamente, Jehová, que así sea, por medio de tu Hijo Jesús y a través de Jesús. Es como que confirmamos doblemente que lo que le pedimos o le hablamos a Dios sea a través de Jesús. Eso le da poder a la oración. Eso para tenerlo presente. Y luego el versículo también declara que Jesús es testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo de Jehová más importante que existe en el universo. Es quien mejor ha podido dar testimonio del Padre. Y además Él es el principio de la creación por Dios. Lo vuelve a repetir. Él es el principio de lo que Dios ha creado. Por lo tanto, todos estos textos bíblicos demuestran inequívocamente esta profunda verdad bíblica. La número 9 de nuestro credo: Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito y primogénito del Padre.